Ujú. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar al doctor Albert Álvarez a dar su trabajo, como ya lo pueden ver, porque está ya proyectado, Perfecto. normalización de acción y estado o estado en lenguas yutoaztecas. Y adelante. Ok, muchas gracias, Sarina. Bien, efectivamente, entonces voy a presentar en realidad lo que es, no sé, no avanza. Hay un problema, no me avanza. Así. Lo que es parte de un proyecto de investigación sobre los nominalizadores en lenguas yutoaztecas, donde el interés es sobre todo diacrónico y funcional. Y por cierto, el semestre pasado en el coloquio presenté ya pues parte de este proyecto con los nominalizadores de agente o de sujeto. En este caso me intereso en los nominalizadores de acción estado, que también se conocen como nominalizadores de evento, ¿no? En inglés, por ejemplo. Y lo que voy a intentar mostrar es un primer acercamiento, por cierto, con este proyecto me voy de estancia de investigación el próximo año, o sea, a partir de agosto estaré en el laboratorio de dinámica del lenguaje de Lyon, justamente para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces es un proyecto en desarrollo y lo que los primeros acercamientos a este tipo de nominalizadores me permiten mostrar de que en realidad son nominalizadores polifuncionales, tanto dentro de la nominalización como dentro de la subordinación, algo que pues ya se ha documentado en varias lenguas yutoaztecas, de que pues, las estrategias de subordinación a menudo implican estrategias de nominalización. Y también que esos marcadores están muy relacionados con marcadores de tiempo-aspecto en estas mismas lenguas, ¿no? Entonces, como estructura de la presentación, hablaré rápidamente, intentaré explicar ese concepto de nominalización y mostrar los diferentes tipos. Después hablaré rápidamente de las lenguas yutoaztecas para entrar ya en el tema de los nominalizadores intentando mostrar con ejemplos los tres traslapes que estoy señalando, ¿no? Y intentaré en los comentarios finales señalar posibles orígenes para estos marcadores. Entonces, la nominalización, me baso en una propuesta de Chivatani, que es un acercamiento funcional a la nominalización, donde lo que plantea es que la nominalización implica siempre un cambio metonímico, es decir, es un cambio semántico, donde el resultado es que se crea un constituyente nominal que tiene una función referencial, es decir, que se refiere a una entidad, ¿no? Y eso independientemente de la estructura interna de estos constituyentes, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de constituyentes según la estructura interna. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que a partir de una base como la acción de nadar, pues tenemos la entidad que realiza esa acción de nadar, pues el nadador, ¿no? Pero también podemos tener una base nominal, por ejemplo, jardín, y el resultado sería el jardinero, ¿no? Es decir, igual una entidad con pues base, que en este caso sería un lugar particular. Entonces siempre hay una relación entre una base y el resultado, que es la nominalización, que es de tipo metonímico. Y en cuanto al recurso empleado para esa metonimia, podemos identificar tres tipos de recursos fundamentales. En los primeros ejemplos de To Swim, The Swimmer, vemos que es una nominalización morfológica, es decir, que la metonimia se realiza mediante un recurso morfológico que es un afijo, ¿no? Pero podemos ver con el ejemplo de To Cook, The Cook, que pues no hay necesariamente un recurso morfológico implicado. Podemos tener entonces lo que podríamos llamar una nominalización cero, que en realidad es una conversión, es decir, una extensión metonímica sin ningún cambio formal, es decir, que el cambio se genera mediante un empleo sintáctico distinto. Y el último, que sería ejemplificado aquí con los ejemplos de la persona que come o el que come, son nominalizaciones sintácticas, perifrásicas, en el sentido de que ahí la metonimia utiliza una perífrasis, una estrategia más analítica, más sintáctica. Entonces ese es el primer tipo de distinción que podemos hacer en la nominalización en cuanto al recurso empleado. Nosotros nos vamos a interesar aquí en las nominalizaciones marcadas morfológicamente, ¿no? En cuanto a la categoría de la base, pues la base puede ser verbal, puede ser adjetival, puede ser nominal incluso, pero también puede ser clausal e incluso genitival, nos dice Chivatani. Es decir, de mi carro puedo tener una nominalización que se refiere al poseedor, que es el mío, ¿no? A lo poseído, mejor dicho.
También podemos hacer una distinción según el tipo, el estatus léxico de estas nominalizaciones. Es decir, que hay nominalizaciones léxicas que crean nuevos lexemas, como nadador, verdura, jardinero, que son nuevas palabras que se integran al léxico de la lengua. Y hay nominalizaciones gramaticales o clausales que no crean nuevas palabras, que tienen estructuras sintácticas, pero aquí el que come o la persona que come o el nominalizaciones gramaticales. Hay que entender esa distinción entre nominalizaciones gramaticales y lexicales en realidad como un continuo. Está claro de que las nominalizaciones lexicales son un proceso derivativo que crea palabras, por lo tanto es parte de la morfología léxica, mientras que las nominalizaciones gramaticales es un proceso sintáctico que también crea expresiones referenciales, pero que no pasan a ser palabras, ¿no? Y entonces el dominio de la morfosintaxis. Uno de los graves problemas, señala Chivatani, para entender la nominalización es que muchas veces cuando hablamos de nominalización solo pensamos en las nominalizaciones léxicas, y entonces pues dejamos todo ese ámbito de las nominalizaciones gramaticales que son fundamentales. Vemos que en inglés, por ejemplo, hay dos estrategias distintas para la nominalización léxica, es una fijo, mientras que para la nominalización gramatical, pues es una nominalización. Se paralizó se paralizó tu exposición. Lo implica entonces de que en las lenguas. A ver, se paralizó tu bueno, exposición. ¿Me oyen? Te oímos, pero no oímos lo último que dijiste. Se entrecortó. ¿Ya no se mueve? Se corta. ¿Sí se mueve? Pues el problema es que se cortó tu transmisión de voz. Me retroalimentan, no sé si. Se retiró. Salió. Así es. Ay, ay, ay. Perdón, parece ser que tuve un problema de internet. ¿Estoy de vuelta? ¿Estás de vuelta? Sí. ¿Sí? Ok, intentemos. Ay, ay, ay. Tengo problemas de internet en la casa desde hace unos días. Bueno. Albert, dice Fernanda que no pongas la cámara para que no te reste fuerza de internet. Que apagues la cámara, que la cierres. Porque no te estamos escuchando. ¿Me oyen? Ahora sí, pero antes no. Híjole, pues parece que tengo problemas de internet, me sacó 2 veces. A ver, voy a intentar otra vez. Y estaba hablando de las nominalizaciones. ¿En esta lámina? Recomiendan que cierres la cámara para que no quite mucha fuerza a la voz. Ah, ok. Y esa viñeta que está transmitiendo, pues no escuchamos nada. Déjame. Desde la viñeta anterior empezamos a perder tu voz. Ok, bueno, disculpen. Solo que, ¿sí me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí escuchamos. Ok, sí. Entonces, lo que les decía es que pues hay diferentes estrategias para la distinción, ¿no? El inglés, por ejemplo, hace una distinción en el recurso utilizado entre la nominalización léxica y la nominalización gramatical, pero otras lenguas, como por ejemplo las lenguas a menudo yuto-aztecas, y aquí viene un ejemplo en 2 del yaqui, utilizan el mismo recurso, es el sufijo me,
para las nominalizaciones léxicas agentivas como gramaticales. La diferencia es que en las gramaticales hay la posibilidad de tener marcas de tiempo-aspecto, como pueden ver en 2b con este perfectivo, ¿no? El hombre que trabajó versus el que trabaja o el trabajador. Bueno. Entonces significa de que en algunas lenguas no es fácil hacer una distinción, ¿okay? Y es cierto de que podemos decir que se distinguen esos dos tipos de nominalización en cuanto a la base sobre la cual se aplica, es decir, tienen que ser temas léxicos o raíces léxicas para la nominalización léxica, y en realidad son cláusulas para la nominalización gramatical, lo que implica que entonces guarden, pues retengan esas características finitas de las cláusulas, como las marcas de tiempo-aspecto sobre todo, y también que aparezcan la posibilidad de expresar los argumentos, sobre todo con marcas de poseedor. Entonces hay que ver esta distinción como una distinción más bien gradual. Gibbon, por ejemplo, en el 2001 señaló que hay diferentes evidencias del ajuste justamente que se da en la nominalización. Insisto yo en el caso del poseedor, vamos a ver aquí que es importante, que parece ser que en las lenguas yuto-aztecas la frase nominal poseída va a implicar pues estrategias de nominalización también que van a estar implicadas, ¿no? Entonces hay que ver esa distinción más como un continuum y que la nominalización léxica es el prototipo de la frase nominal y de la noción del lexema. Pero es importante también considerar de que pues, hay otros tipos de nominalizaciones que tienen características de cláusulas en su estructura interna, pero que funcionan como nominalizaciones. Otros tipos también que podemos señalar es en cuanto al significado de la nominalización. Entonces hablamos de significados de acción, como la construcción, de estado, obviamente dependiendo aquí del tipo de verbo, si es un verbo activo o un verbo estativo, por ejemplo la alegría, y nominalizaciones de participantes como el agente, el paciente, el locativo, el instrumental o el posesivo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos igual, hay nominalizaciones léxicas como el constructor, y el que construyó es una nominalización que significa fundamentalmente lo mismo, es algo que se integra dentro del tiempo, de un tiempo particular, y que se refiere igualmente a un agente. Y aquí es una nominalización gramatical. También en cuanto a la función sintáctica del participante, se hacen distinciones sobre nominalización de sujeto, por ejemplo, el que canta, el que ama, versus nominalización de objeto, el que tú amas, lo que tú das, a quién lo das, por ejemplo, que pueden ser entonces también nominalizaciones de tema o de receptor, dependiendo pues si la base verbal es ditransitiva, ¿no? Igual podemos hablar de nominalizaciones de oblicuo, como por ejemplo los locativos, donde lo das, ¿no? El lugar donde lo das. Bueno. En este estudio voy a centrarme en las nominalizaciones de verbales de acción, estado, ¿no? Que en inglés se llaman pues nominalizaciones de evento basadas sobre verbos, ¿no? De bases verbales. Pero en realidad lo que voy a intentar mostrar es que es muy difícil en las lenguas yuto-aztecas hacer de pronto la distinción en estos tres tipos de nominalizaciones fundamentales, que son la nominalización de acción-estado y las nominalizaciones de sujeto y de objeto. Es decir, por ejemplo, en un verbo transitivo como amar, tenemos entonces el que ama, la acción de amar, pero también el resultado de amar o el estado de amar, ¿okay? Y la persona amada, ¿okay? Que son las nominalizaciones de objeto. Obviamente la nominalización de objeto solo es posible con verbos transitivos. En el caso de un verbo intransitivo activo como trabajar, entonces es el que trabaja, pero también el trabajo, la acción de trabajar y también el resultado del trabajo. Y vamos a mostrar de que en realidad la noción de resultado es clave para poder pasar también a través de una metonimia del significado de acción al significado de objeto. Y en el caso de un verbo intransitivo estativo, como estar feliz, pues también solo podemos tener o una nominalización de sujeto, el que está feliz, o una nominalización de acción, que es pues la felicidad. Entonces, me voy a interesar en estas, ¿no? En las nominalizaciones de acción-estado. Ahora, otro punto importante en términos diacrónicos, ¿de dónde suelen venir los nominalizadores? Porque recuerden que el trabajo también es sobre todo diacrónico, pues suelen venir del dominio de la frase nominal. Pueden ser nombres genéricos, pero también todas estas
marcas que son marcas de frases nominales, marcas de caso, de posesión, de plural nominal, de clasificadores nominales, por ejemplo. ¿Y hacia dónde van normalmente los nominalizadores en sus evoluciones diacrónicas? Pues suelen ir, nos dice Gerner, hacia la frase verbal, es decir, se pueden convertir en marcadores de voz, en marcadores de tiempo-aspecto, en marcadores de foco, de evidencialidad, de actitud. Lo que es importante aquí, para justamente entender los procesos evolutivos o tratar de entenderlos, es ver justamente cuando un mismo marcador que tiene una misma forma, tiene diferentes funciones. Cuando estudiamos los cambios semánticos dentro del dominio léxico, nos interesamos en los fenómenos de polisemia y tratamos de explicar esas polisemias. Pues en la gramaticalización, los cambios gramaticales es lo mismo, es partir de marcadores polifuncionales y de intentar entender la dinámica de las evoluciones. Y en ambos casos la metonimia es un proceso semántico fundamental para explicar tanto cambios semánticos dentro del léxico como cambios gramaticales. Lo que voy a intentar mostrar. Bueno, esto es la familia liuto-azteca, entonces una familia grande que cuenta más de 30 lenguas. A veces pues ahí los números discrepan según que consideremos algunas variedades, algunas lenguas extintas, pero bueno, es una familia bastante grande que va entonces de las norteñas ubicadas en Estados Unidos fundamentalmente y las sureñas ubicadas pues en México y también en Salvador con el pipil, ¿no? Entonces aquí vemos un mapa con las lenguas númicas que están por Utah, hasta pues el pipil que está por acá. Entonces, en términos de orígenes de los marcadores, ¿qué nos ha dicho Langacker? Langacker en el 77 escribió esta obra sobre justamente aspectos diacrónicos de la gramática de las lenguas yuto-aztecas e identifica para estos nominalizadores que él llama nominalizadores abstractos, que son nominalizadores de acción-estado, pues dos marcas y la combinación de esas dos marcas, ta, wa y ta, wa. No dice nunca de dónde provienen esas marcas, pero sí señala, para el caso de las nominalizaciones de objeto, y de sujeto, otras marcas que son interesantes porque vamos a ver que en las lenguas yuto-aztecas esas marcas de objeto y de sujeto también hacen nominalizaciones abstractas en algún contexto sintáctico particular. Entonces vean, por ejemplo, que para las nominalizaciones de objeto, Langacker ha reconstruido un sufijo i y un sufijo na para las norteñas, y para las de sujeto, que son las que más me van a interesar, un sufijo t, que lo glosa como un participio activo, que vendría, según Langacker, de una cópula, un verbo estativo, to be, y también señala otro marcador, otro nominalizador de sujeto, que es el sufijo k, sin decir de dónde proviene realmente, ¿no? Aunque en otras partes señala que hay un sufijo k que se puede reconstruir para una marca de estativo locativo, ¿no? De estar en un lugar particular, que podría explicar el mismo tipo de ruta evolutiva que el t. Ok, ¿qué podemos ver entonces cuando vemos los nominalizadores de acción-estado en la lengua? Pues en realidad vemos lo que les decía, que hay un traslape obvio entre nominalización de sujeto y nominalización de acción. Esto se puede ejemplificar, por ejemplo, con todas las lenguas númicas, ¿okay? Donde vemos que en Kayasu, por ejemplo, este sufijo r, que puede ser la lluvia, la acción de llover, pero también puede ser el que cuenta una historia, es decir, entonces nominalización de acción o nominalización de sujeto. En el caso del Paiute del Sur, en la misma marca tenemos, y vemos que justamente con el verbo comer, que puede tener una interpretación intransitiva o transitiva, tenemos la acción de comer o el que come, es decir, la acción y el sujeto, nominalización de acción, nominalización de sujeto. En este caso, por ejemplo, sobre espiar, es una nominalización de sujeto, porque es el que espía, no es la acción de espiar, ¿no? Entonces, y eso lo vemos para todas las lenguas númicas. Por ejemplo, para el caso del monó, tenemos otra marca que es de, ¿okay? Entonces, aquí es la ceremonia de comer, ¿okay? Que es una ceremonia, entonces es una acción, mientras que aquí es el que come, ¿no? O lo que se comió, y es entonces una nominalización de sujeto. Entonces, vemos que hay un traslape en varias lenguas, y aquí se ejemplifica con las lenguas númicas, entre nominalización de acción y nominalización de sujeto.
También lo podemos ver esto con las lenguas taracaítas, aunque con las lenguas taracaítas lo que sucede es que es una combinación de una marca de pasivo más ese nominalizador me, que es el nominalizador de sujeto. Entonces, en yaqui, por ejemplo, tenemos Mahtawa-me, que sería literalmente el que es enseñado, es decir, el alumno. Pero después tenemos, por ejemplo, la noción de carrera de competencia, que ya no es una nominalización de sujeto pasivo, como en el caso de alumno, porque no es lo que es competido, sino es la acción o el resultado de competir. Es decir, ya se ha convertido en un nominalizador abstracto que no se puede analizar como un pasivo más un nominalizador de sujeto, ¿no? Y eso se ve también para la noción de combate, pelea, nasuawame, que es justamente no lo que es peleado, sino justamente el resultado o la acción de pelear, ¿no? Y eso es aún más obvio cuando esta combinación wame se combina con un verbo estativo como alea, que es estar contento, donde ya no hay posibilidad de pasivizar ese estativo, y donde, porque no hay objeto que promover a sujeto, y entonces ya es claramente un nominalizador abstracto, que significa, pues, alegría en este caso, ¿no? Eso también se puede ver en Guarijillo, donde tenemos la noción de novia, que es la que es querida, donde sí se puede analizar pasivo más sujeto, y en el caso de tener comezón, ya no se puede analizar como un nominalizador de sujeto combinado con un pasivo, sino que ya es de nuevo un reanálisis como nominalizador abstracto. Eso también se puede señalar con el tarahumara, donde ya no es un pasivo, es esa marca ri, es decir, Chigoriame no es el que ha robado, sino es el robo, lo que ha sido robado, ¿no? Igual, Vishiriame no es el que cree, sino que es la creencia, es decir, lo que ha sido creído, ¿no? De una cierta manera. Entonces vemos que también hay ese traslape entre sujeto pasivo y nominalización de acción-estado en estas lenguas taracaítas. También podemos ver que la nominalización de acción también se traslapa con la nominalización de objeto. Y eso también se puede ver en las númicas, con otros marcadores, que son los marcadores de objeto. Vemos, por ejemplo, que en Shoshona tenemos este na, que significa algo de acción, de estado, que es el sabor amargo, dulce, perdón, o lo que se ha dicho. Es decir, esto es claramente nominalización de objeto y esa es una nominalización de acción. Aquí está claro de que la base verbal, cuando es intransitiva, no puede dar pie a una interpretación de nominalizador de objeto y por lo tanto es una nominalización de acción. Por ejemplo, en este caso, en Paiute del Sur, tenemos risa, ¿okay?, que es esta marca nominalizada pi, y aquí tenemos con el verbo comer lo que ha sido comido, ¿okay?, o lo que será comido, ¿no? Es decir, una nominalización de objeto. Igual en el comanche, con otra marca, ya no es pi, es na, en esta lengua númica, donde igual risa es nominalizado con na, verbo intransitivo, el verbo comer, que puede ser interpretado como transitivo, pues es la comida, es decir, lo que ha sido comido, no es la acción de comer. Entonces, un traslapo entre nominalización de objeto y nominalización de acción. También podemos verlo esto en lenguas como el yaqui, por ejemplo. Yari puede ser la creación como acción, pero también lo creado como entonces objeto. En Guarijillo, por ejemplo, tenemos la nominalización de un verbo como tejer, verbo transitivo, que da mecate. Yitari es mecati, es decir, lo que ha sido tejido, no es la acción de tejer, ¿no? Pero, por ejemplo, en ópata, batoi, con esta marca I, que pues, obviamente son cognados con el ri del Guarijillo del yaqui, es la acción de haberse echado agua. Obviamente aquí es un verbo intransitivo, no puede ser una nominalización de objeto, pero con un verbo transitivo como barbechar es lo barbechado, no la acción de barbechar, es decir, una nominalización de objeto. Esto se observa también en Cahuila, en Luceño, donde son otras marcas, aquí es A, entonces aquí es acción, es tu acción de cocinar, y aquí es más bien el resultado, es decir, tu acción de cantar, no, es lo que has cantado, lo que ellos han cantado en este caso, ¿no?
Entonces, de nuevo, y aquí en luiseño es otra marca, es interesante porque esta marca en realidad es la marca de absolutivo, diacrónicamente, que se reinterpreta como un nominalizador. Entonces tenemos sobre cazar, la acción de cazar es una acción, es entonces una nominalización de acción, pero sobre el verbo contar historias es lo que se ha contado, la historia. Bueno, entonces también un traslape en términos de acción, y eso también el Tubatulabal da la pauta de alguna manera de probablemente cómo ha funcionado esa distinción. Es decir, que el mismo marcador en esta lengua, con verbos transitivos hace nominalizaciones de objeto y con verbos intransitivos hace nominalizaciones de acción-estado. Y con verbos que tienen las dos interpretaciones, como comer o como saber, pues es ambiguo. Es decir, que del verbo kik, que es comer, pues tikil, con esa L, que de nuevo es el absolutivo, esa marca de no poseído en las lenguas yutoaztecas, pues puede ser tanto lo que se ha comido, la comida, como la acción de comer. Igual para el verbo saber. Entonces, ahí se explica de una cierta manera la distinción entre nominalización de acción y nominalización de objeto. Obviamente, la base transitiva es la que provoca la interpretación metonímica de una nominalización de objeto a través de una nominalización de estado resultante, ¿no? Del resultado. Eso también se puede ver en el náhuatl clásico, donde, por ejemplo, la palabra mahuiscli significaba tanto sobre la base de un verbo como temer, el temido, la persona temida, entonces, nominalización de objeto, pero también la acción de temer y el miedo, es decir, el estado y el resultado, lo temido y el temor. Entonces vemos ese traslape con las nominalizaciones en todas las lenguas yutoaztecas, fundamentalmente. Ahora, para ejemplificar también ese traslape, el sufijo K es muy interesante en las lenguas yutoaztecas, porque este sufijo K, en algunas lenguas yutoaztecas lo que hace es una nominalización de sujeto, pero en otras lenguas hace una nominalización de acción-estado, y en otras lenguas hace una nominalización de objeto. Entonces aquí presento algunos casos del sufijo K como nominalizador de sujeto. Es el caso del Hopit, por ejemplo, donde sobre el verbo correr tenemos el corredor, sobre el verbo enseñar tenemos el maestro. Entonces, nominalizaciones de sujeto. En luiseño tenemos este mismo K con este T que viene de nuevo del absolutivo, entonces es el comandante. El curandero en Cora, con este mismo K sobre el verbo curar, y en náhuatl clásico tenemos este K en una construcción poseída, y eso va a tener importancia, al rato lo explico, sobre justamente entonces mi amante, el que me ama, es entonces posesivo, mi, en este caso es a alguien, amar a alguien, y es nominalizador, y esta es una marca de posesión, ¿sí? Posesión animada, que va a ser importante este punto, ¿no? Entonces, en algunas lenguas es un nominalizador de sujeto, pero también en otras lenguas es un nominalizador de acción. Por ejemplo, en Cora, en un documento colonial, tenemos ejemplos de que la palabra para celo utiliza el K. La palabra para maltratamiento utiliza el K. Es decir, esto no es sujeto, esto es claramente estado, acción, resultado. En Pipil igual, la palabra para el cambio es justamente una nominalización con K. La palabra para limpieza, tu limpieza en el náhuatl clásico era justamente igual con un K. ¿Okay? O el inicio es igual acción y es con un K. En Tubatulabal y en Nebo me parece ser que hay una combinación de dos marcas. Hay una I más ese K. En este caso igual es acción-resultado para el Tulabal y acción-resultado para el Nebome con este evitamiento, ¿no? Del verbo evitar. Y en otras lenguas el K aparece como un nominalizador de objeto. En la tesis de Moisés Nópata hay muchos ejemplos del K como nominalizador de objeto. Es decir, aquí mi pintura es lo que pinté, lo que yo pinté. ¿Okay? En Nebome, de nuevo, quizá con una combinación de I más Ga, tenemos el rasguño, ¿okay? Del verbo rasguñar. O en Hopi, el Hopi es interesante porque también el K es nominalizador de sujeto y también hace nominalizaciones de objeto. Es decir, que esta construcción es el que yo hago, el que yo hice llorar. ¿Okay? Es decir, entonces esto es un nominalizador ya no de sujeto, sino de objeto. En el agua del agua azteca hay ejemplos como, por ejemplo, el agua calentada
sobre un verbo calentar agua con este K que tiene que ver con una nominalización de resultado objeto. Entonces, vemos que en las lenguas yutoaztecas ese K, pues es un nominalizador, sí, pero es muy polifuncional. Entonces, ¿qué podría indicar esa polifuncionalidad? Yo creo que aquí lo que tenemos quizá es que en realidad es una nominalización que podríamos llamar indeterminada y que se va a activar una función, un sentido particular, dependiendo de la base verbal. Hemos visto transitivo versus intransitivo, es importante, pero también dependiendo del empleo sintáctico. Es decir, que la sintaxis lo que va a provocar también son metonimias. Entonces, la función referencial de una nominalización se da en dos contextos sintácticos particulares. Cuando la nominalización es núcleo de una frase nominal, entonces, por ejemplo, cuando digo el correr, ¿sí? O es núcleo de una frase nominal poseída, mi correr. Y creo que es en este ámbito de la frase nominal poseída donde se va a dar la polifuncionalidad, porque con un verbo transitivo, por ejemplo, como amar, si digo mi amar, puede ser interpretado como una nominalización de acción, resultado, mi amar, entonces es mi acción de amar, pero también podría ser interpretado como una nominalización de sujeto, es decir, el que me ama, o una nominalización incluso de objeto, el que yo amo. Entonces, creo que ese es en el ámbito de la posición nominal que se va a dar esa polifuncionalidad, y entonces cada lengua en la familia yuto-azteca va de pronto poder elegir una función particular para el K o guardar, como en el Hopi, las 4 opciones en realidad. Y vemos incluso que esto también se puede observar en el español. Por ejemplo, si veo yo trabajo, trabajo funciona como verbo, función predicativa, pero sin ningún cambio formal digo el trabajo. Y entonces ya el trabajo ya se convierte en una nominalización de acción, únicamente por el cambio del pronombre nominativo por el artículo, ¿sí? Y si pongo un pronombre posesivo, mi trabajo, ya se entiende como no solo como la acción mía de trabajar, sino el resultado de esa acción. Y si pasamos a un verbo ya transitivo como amor, pues mi amor puede ser pues la persona que yo amo. Entonces ahí, en este ámbito de la posesión, creo que se va a dar pues pueden darse muchos traslapes, ¿no? Y eso creo que aparece muy bien en el náhuatl clásico. Fíjense estos ejemplos muy lindos. Entonces, en el náhuatl clásico tengo, por ejemplo, Tishipahuaca, que significa tú te habías limpiado, ¿no? Te habías convertido en limpio, ¿no? Y si cambio este, entonces, nominativo, pronombre nominativo, por el poseído, por el poseedor, perdón, mi o tú en este caso, ya es una nominalización. En realidad, entonces, y eso se ve para todos, por ejemplo, este es el verbo regresar, había regresado, entonces K en este significado obviamente es un pasado distante, remoto, y cuando cambio el pronombre nominativo por el pronombre poseedor, esto se convierte en una nominalización de acción. Entonces, ya es mi acción de regresar. Es decir, que parece ser que aquí lo que tenemos es una nominalización cero, es el uso del pronombre posesivo en una construcción de frase nominal poseída que activa la categoría nominal y por lo tanto nominaliza de una cierta manera. Y eso hace que tengamos ya no una función predicativa, sino una función referencial asociado en estos ejemplos a un estado, acción o un cambio de estado, ¿no? Entonces aquí parece que si K viene de este pasado distante, que creo que pues, es lo que se ha comentado muy comúnmente para este nominalizador, pues entonces lo que tenemos al inicio es una nominalización cero, donde es únicamente el cambio de pronombre, nominativo versus posesivo, genitivo, el que va a provocar la nominalización. Y después el K es reinterpretado como un nominalizador. Es interesante ver que, sin embargo, este mismo K en el náhuatl clásico también es un nominalizador de sujeto, cuando en este tipo de construcción. Entonces es mi, enseñar, K, y este es una marca de posesión que viene del wa, que es una marca de posesión animada, que se opone justamente en el sistema de posesión nominal en lenguas yuto-aztecas a otra marca que puede ser cero, en el náhuatl clásico podría ser cero o yo, que es una posesión inanimada. Es decir, entonces, que es la marca de posesión animada versus inanimada la que permite entender si es una nominalización de acción o una nominalización de sujeto. Es decir, nominalización de sujeto va a estar marcada con esta marca de posesión animada, pues el sujeto es animado,
¿okay? Mientras que la acción, la nominalización de acción va a estar asociado en el náhuatl clásico a este marcador de posesión inanimada. Entonces, aquí tenemos ejemplos muy lindos, donde, por ejemplo, este sería, para mostrar el ejemplo de yo, que aparece, porque anteriormente vemos, hay un ejemplo anterior, que no tenía el yo, es decir, el yo podía aparecer o no. Y esta construcción es entonces mi, amar, pasivo, nominalizador, posesivo, inanimado. Y esto significa el amor con el que soy amado. Entonces, esto es una nominalización de acción. Entonces, parece ser que en el náhuatl clásico el K era un nominalizador genérico, si quieren, que podía referirse tanto a entidades animadas o inanimadas, pero en un ámbito de la frase nominal poseída. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no hay posesión inanimada, ya no es K, es lis. Aquí tenemos ejemplos donde el acto de morir o el acto de cortar, vemos que utiliza una nominalización de acción distinta, que es ese lis. Y igual, si la posesión es animada, entonces con esta marca que señala de que la entidad es animada, entonces es una interpretación de nominalizador de sujeto. Y cuando ya no hay posesión, ya no es K, es ki. Hay otro nominalizador de sujeto que tiene otra historia, que es el ni. Por ejemplo, en Tlatoani, por ejemplo, tan famosos. Ok, entonces, ¿qué podemos señalar en cuanto a esto? Pues, hay dos opciones aquí. Lo que podemos ver en náhuatl clásico, creo yo, es que en realidad el origen de esta marcación está en la posesión y que acá aparece entonces como un concepto, un marcador que se refiere a una entidad, pero entidad siempre relacionada a un poseedor. Y que vamos entonces a tener, dependiendo de estas marcas de posesión animada o inanimada, pues la distinción entre una nominalización de sujeto, una nominalización de acción resultado. Y pasamos a una nominalización de objeto cuando tenemos, por ejemplo, una oposición. Es decir, digo, mi amor, ¿ok? Solo pues puede ser pues mi acción de amar o el resultado de amar. Pero si digo, el libro, mi amor, entonces es el libro que yo amo. Es una nominalización de objeto inanimado. Y podría ser María, mi amor es María la que yo amo. Y entonces con este tipo de aposición ya se pasa a una nominalización de objeto. La otra posibilidad es que al inicio el K se va a especializar en una función particular y que después, pues mediante metonimias hay desarrollos, ¿no? Y eso sería posiblemente la ruta. Primero con frases con verbos intransitivos, porque con verbos intransitivos la nominalización de objeto no se puede dar. Entonces, por ejemplo, correr más K sería el que corre, el corredor, es decir, que lo primero sería una nominalización de sujeto. Y después, igual, con una frase poseída, ya esto es reinterpretado como acción-resultado y dentro de una aposición o una predicación nominal. Es decir, María es mi amor, también se interpreta esto como la que yo quiero, es decir, una nominalización de objeto. Y esto puede verse en el luiseño. En el luiseño, por ejemplo, el K solo es un nominalizador de sujeto. Y para la nominalización de acción-estado, en realidad lo que recuperaron es la marca de absolutivo, que es una marca de no posesión. Entonces, por ejemplo, de estar amargo, pues amargura, en este caso con una vocal U, y vemos que incluso cuando se utiliza en una frase poseída, esta marca de no posesión desaparece, lo que señala claramente de que el origen es el absolutivo, ¿no? Vemos el último ejemplo acá, es sobre el verbo ser o estar. Tenemos la nominalización de acción, la vida, y la nominalización de sujeto, el que vive, con el K. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? De que el K, aparentemente en esta lengua, solo es nominalizador de sujeto. También el Hopi aporta datos interesantes porque el Hopi muestra de que el K participa de nominalizaciones gramaticales tanto en cuanto a nominalización de sujeto, de objeto, de acción-estado. Ahorita presento ejemplos porque esto tiene que ver con el traslape con la subordinación. Pero la única función que se lexicaliza realmente es la de sujeto. Es decir, entonces probablemente es la función prototípica, la función primaria de ese marcador, ¿no? Y entonces aquí tenemos estos ejemplos repetidos donde pues el maestro es la nominalización de enseñar, del verbo enseñar con este K. Entonces, si esto es
lo que se lexicaliza, uno podría decir que es la función primaria de este marcador, y que dentro de contextos sintácticos particulares se va a reinterpretar esta nominalización de sujeto ya como otro tipo de nominalización. Entonces, esto justamente nos lleva a hablar del otro tipo de traslape que se evidencia y que ha sido muy documentado, que es el traslape con la subordinación. Pero aquí hay asociaciones que se pueden hacer y que son interesantes. El Hopi, les decía, es una lengua muy interesante porque el mismo marcador, este sufijo K, sirve como completivas, que en realidad no son completivas, son nominalizaciones de acción, o tienen la misma función. Es decir, que en 3 lo que se dice es, yo conozco, yo sé que habrá baile. Esto es baile futuro. Es la acción de bailar. Esto es entonces una nominalización de acción. O en 4, quizá más obvio, quiero la matanza futura de conejo. Esto es una nominalización de acción. Pero también participa dentro de otras estrategias de subordinación, como por ejemplo la relativa de sujeto con K. Aquí lo que tenemos es, obviamente la relativa implica una frase nominal núcleo que antecede a la nominalización. Entonces esto es una estructura de aposición. Lo que se dice es, este chico, este niño, el que está tumbado, está llorando. Entonces esto se va a reinterpretar como una relativa de esto. Pero de nuevo, esto es una nominalización de sujeto. Y también es una nominalización de objeto cuando hay justamente un pronombre que señala quién hace la acción. Fíjense que aquí es la estrategia GAP, hay 0 y se interpreta como una relativa de sujeto. Pero aquí hay un pronombre dentro de esta estructura nominalizada o relativa, como quieran verla, ¿no? Y eso indica entonces de que ya no tenemos una nominalización de sujeto, sino una nominalización de objeto. Y aquí sería entonces el chico, el que yo hice llorar. Y aquí entonces es nominalización de objeto. Entonces, en el caso del Hopi, el mismo marcador está tanto en completivas, relativas de sujeto y de objeto. El caso del Paiute del Norte, con este sufijo na, da otra indicación, porque el sufijo na solo es nominalizador de acción y nominalizador de objeto. En 8 ejemplifico la nominalización de acción, entonces mi dormir na es mi sueño, mi acción de dormir, ¿no? Y vemos que este mismo na está en cláusulas relativas de no sujeto, de objeto, como en este caso, es decir, igual, entonces el núcleo, la carne que yo comí, es decir, la carne, la que yo comí. ¿Okay? O en completivas, en este ejemplo 10, donde lo que dicen es escucho, y aquí obviamente depende de la estructura, aquí con este verbo matriz, aquí ya no hay un núcleo nominal, ¿okay? que va a anclar una interpretación relativa, aquí es una función entonces referencial de lo que dicen es escucharé lo que diga los ancianos. ¿Okay? Una entonces nominalización de acción, aquí una nominalización de objeto. Y de hecho, es interesante mencionar, en 11 menciono de que las relativas de sujeto son nominalizaciones de sujeto. El sujeto, nominalización de sujeto en esta lengua es de, que se puede ver con el cazador, ¿okay? El cazar, de, pero también el niño que lanzó la piedra es la misma marca. Es decir, que está claro de que en Paiute del Norte las cláusulas relativas completivas son nominalizaciones. Incluso en esta lengua también sirven para lo que se conocen como encadenamientos clausal, es decir, cláusulas más de tipo adverbial. Aquí tenemos un ejemplo con este na, donde aquí dice, bueno, el polvo se levantó de la montaña, ¿okay? Los ancianos lo vieron, ¿okay? Y pues entendieron qué era. En realidad, si se fijan, la única forma verbal que no tiene nominalización es esta al final. Las otras son nominalizaciones. Y eso es conocido como encadenamiento clausal. Bueno, y si regresamos al caso del K, sabemos que pues también el K, por ejemplo, en las lenguas taracaítas, pero también en el pima bajo, este K también funciona como cláusulas, marcador de cláusulas adverbiales, por ejemplo, que puede ser K o KI, por cierto, y
que también es un nominalizador de acción, de objeto en muchas lenguas yuto-aztecas. Entonces, por ejemplo, en 13, lo que se está diciendo, la traducción indica más una nominalización, pero en realidad lo que está diciendo es, él se convirtió en ciego trabajando mucho. O en 14 lo que dice es, el perro murió acabando de comer algo. Entonces, estas construcciones son cláusulas adverbiales y vemos que la misma marca es un K. En Pima Bajo, por ejemplo, en un artículo reciente, no del 1919, sino 2019, Sarina glosa, por ejemplo, en 15 al K como un nominalizador, que la mujer lavando ropa es grande, la mujer que lava ropa es grande, que podría ser incluso aquí una relativa de sujeto, y también hay este K, que Sarina lo glosa como estativo, pero que parece tener la misma estructura, ¿no? Es decir, la mujer, la persona, el que corre, o corriendo está cantando. Es decir, que parece que el K también es un marcador que también incurre dentro de las cláusulas adverbiales en las lenguas yuto-aztecas, ¿no? Entonces hay un traslape claro en el dominio de la nominalización y la subordinación, tanto con las completivas, las relativas o las adverbiales. En cuanto al origen, ya para ir cerrando, vemos que muchos marcadores de nominalización de acción-estado tienen una forma relacionada con ambas formas reconstruidas por Langacker para la nominalización de sujeto, ¿okay? Que son estas dos, T y K. Vemos también que hay muchos marcadores tempoaspectuales involucrados, es decir, que ese mismo ri, i o la, a para las taracaítas, ese mismo K y ese mismo i en Nebo, por ejemplo, están en un ámbito del pasado, del resultativo, del perfecto, del estativo. Es decir, parece que ahí está el origen de estos marcadores, y vimos con los ejemplos del náhuatl clásico, los contextos puentes que pueden haber facilitado ese reanálisis. Pero también tenemos en las lenguas tácticas el marcador absolutivo, esta marca de no posesión, isht, que parece reclutada para la nominalización de acción a partir inicialmente de una nominalización cero, ¿no? Igualmente. Vemos los ejemplos de combinación pasivo-resultativo más un nominalizador de sujeto, el caso de Wame, Rume, Riame, Lig, en Pápago también podría ser un caso. Y después vemos combinaciones que son de varios tipos, pueden ser una combinación de un marcador y con más el absolutivo, porque en realidad creo que no es solo el absolutivo, sino que hay esa marca que es únicamente la vocal, que es una reliquia del marcador T, creo yo. Y hay, en el caso de las, por ejemplo, tepimanas, hay también esa combinación kiga, iga, que puede ser en el tepehuano del norte en inversa, ese es kai, ¿no? Y en Pápago es dag. Es decir, hay unas combinaciones de elementos que pueden estar combinando marcas tempoaspectuales como kaga, que ya sabemos que es pasado, estativo, según la lengua, da es un continuativo, por ejemplo, en Pápago, ¿no? Y que se lexicalizan de pronto y se fusionan y se lexicalizan en marcas de nominalización de acción. Conclusiones, entonces, lo que podemos ver en este primer acercamiento a las nominalizaciones de acción-estado en las lenguas yuto-aztecas, pues varios traslapes, ¿no? El primer traslape que he señalado es que en realidad hay las funciones nominalizadores como que se juntan, ¿no? Nominalización de sujeto, de acción-estado y de objeto no son claramente diferenciadas, dependen muy a menudo del contexto sintáctico donde se va a insertar esa nominalización. Entonces vemos que las metonimias son fundamentales. Primero, la primera metonimia, que es la que se marca morfológicamente, que cambia el verbo en un nombre, que se refiere a una entidad, pero también después hay metonimias para pasar de nominalización de sujeto a la nominalización de acción-estado, de resultado y de objeto, obviamente en base a las bases verbales, ¿okay? Intransitivo versus transitivo, y también en base, creo yo, a los contextos sintácticos con la posesión nominal, que me parece fundamental. El otro punto que señalé es claramente lo que se ha identificado, es de que las lenguas yuto-aztecas pues, utilizan para la subordinación pues, estrategias de nominalización. Pero eso no va en todos los sentidos, es decir, que es la nominalización de sujeto la que sirve para las cláusulas relativas de sujeto comúnmente.
las de objeto para las cláusulas relativas de objeto. Y las de acción-estado, que son las que me interesaba en esta ocasión, pues aparecen sobre todo en las cláusulas completivas y en las cláusulas adverbiales, ¿no? Entonces, esto es algo que pues tengo que explorar un poquito más para ver realmente cuándo una nominalización de acción pues también puede aparecer como relativa, que hay algunos casos, el Hopi, por ejemplo, es un caso muy interesante. Y el último está claro de que pues hay traslapes dentro del dominio del aspecto. Se ha señalado de que ahí están los orígenes de estas marcaciones de nominalización, que parece cierto, pero si recuerdan, lo que propone Gerner es que más bien vienen de dominios nominales, y aquí sería al contrario, serían nominalizadores que vienen de dominios verbales, ¿no? Entonces hay que reflexionarlo quizá un poquito más para entender la dinámica que está detrás de esto, ¿no? Y para acá, bueno, sí, los orígenes, vimos de que hay muchas formas cognadas, aparentemente, de este sufijo de nominalización de sujeto, te, que aparecen, re, le, te, de, que aparecen como nominalizaciones de acción. Igual, formas cognadas de ka, g, g, incluso un wa que podría estar entonces involucrando otra cosa, que sería lo que creo yo que también está involucrado, que es estas marcas de posesión que hemos visto, por ejemplo, en el náhuatl clásico, que Karen Dakin ha reconstruido para el proto-azteca, proto-yuto-azteca como wa y yi. ¿Okay? Posesión que inicialmente era alienable, inalienable, y que después se cambia en animado, inanimado. Y también vemos de que hay combinaciones de estas dos marcas aparentemente, y combinaciones de otro tipo que involucran un pasivo, un resultativo, más nominalizaciones de sujeto, y también señalé el caso del reanálisis de marcas de absolutivos como marcas de nominalización de acción o resultado. Bueno, para acabar, recordar nomás que es el inicio de un proyecto que me va a tomar pues por lo menos el año próximo, donde estaré en Lyon para desarrollar esto, y la idea es pues entender un poquito más el origen y las evoluciones que están asociados no solo a los nominalizadores de sujeto, acción, objeto, sino también otros como instrumentos, lugares, etcétera, ¿no? Y sobre todo entender el rol, el papel que tienen esas nominalizaciones en el desarrollo de la gramática de estas lenguas, ¿no? No solo las relaciones entre nominalización, marcas de tiempo-aspecto, o nominalización y subordinación, sino también porque hay traslapes que se dan entre nominalización y marcas de posesión, como acabo de mostrar, pero también entre nominalización y adposiciones, o marcas de caso, marcas de plurales nominales, incluso marcas de voz, donde creo que también hay traslapes interesantes. Entonces, pues, hay bastante. Se te volvió a ir la voz. Se te volvió a ir la voz, Albert. Y ya son 4 minutos para la una. ¿Está aquí o no está aquí? Para hacerle preguntas. Si alguien quiere participar, haciéndole algún comentario. Creo que se retiró. Sí, se retiró. A lo mejor vuelve. Sí, pues eso es lo que estoy tratando de ver si regresa, para ver si se le puede hacer alguna pregunta. ¿Cómo ha estado? Porque yo he estado hablando, pero quién sabe si me hayan oído. No, no te oíamos, no te oíamos. Uy, ay, ay, entonces, pues. Pero acabo de exponer al público a ver si quiere hacer algunas preguntas. Pues va a ser difícil si no me oyeron. Fue la parte final, ya habías puesto la viñeta de conclusiones. Ok. Bueno, pues si hay dudas, entonces. Sí, sí. Bueno, lo siento por los problemas técnicos, pero pues el internet es lo que tiene. Nadie lo puede asegurar. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Veo Sarina, que hay alguien en el chat. En el chat.
ahí te preguntan que si puedes encontrar nominalizadores de Sí, topónimos. sí, obviamente, todos los topónimos implican nominalizaciones de lugar. Entonces, incluso va a depender de cada región, se ve, por ejemplo, en la zona Ópata, si estamos hablando de Sonora, son muchos topónimos en chi, de justamente una posposición locativa. ¿Okay? Entonces ahí se utiliza una posposición para nominalizar y para decir el lugar donde, pues donde puede ser un verbo o puede ser otra base, ¿no? En la zona ya por ejemplo, del río Mayo, en el sur del estado, ya no es chi, es po, guatabampo, es decir, y es igual una posposición que sirve para nominalizar nominalizaciones de lugar, ¿no? Y entonces, efectivamente, los topónimos, obviamente en el náhuatl es tlán, por ejemplo, hay en otras variedades scan. Sí, está claro que los topónimos muestran nominalizadores de otro tipo, que vienen de otro origen, no siempre es el mismo origen, pero por ejemplo, en el ópata y en las lenguas caítas son posiciones locativas, el po y el chi. Entonces, sí. ¿Alguien más? Hola. Adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto volverles a ver. Doctor, en la investigación que va a realizar también va a explorar la aparición en el discurso, como por ejemplo el decir que al inicio de una, pues sí, de un texto o de una conversación es más probable encontrar un tipo de nominalizaciones que otro. Me imagino por las clausales, ¿no? Que como que parece que son las que usualmente se verían para introducir referentes nuevos, ¿no? Bueno, depende, pero sí, efectivamente, habrá que ver un poquito en discurso. Lo que se puede observar en discurso, bueno, por lo menos los análisis en términos discursivos que hice en las lenguas caítas para las nominalizaciones, es que en realidad se utilizan fundamentalmente con una función referencial para introducir efectivamente participantes nuevos o para referirse a un participante, pero caracterizado en función de una acción que realiza. Entonces, en vez de decir Juan o el hombre, lo que van a decir es el que vino ayer. ¿Okay? Entonces, hacen una referencia a un participante, pero ya señalando una acción o un evento en el que participó ese participante, ¿no? Entonces, es otra forma de introducir, entonces se introducen referentes participantes, pero también se introducen a partir de una acción o un evento en el cual participan. Y la otra cosa también que se puede mencionar es que en realidad la función, por ejemplo, subordinadora de las nominalizaciones son sobre todo las completivas y las adverbiales. En el discurso raras veces encontramos relativas. ¿Por qué? Porque de nuevo en el discurso a menudo se sabe de quién están hablando, ¿no? Entonces no es común decir el hombre que vino ayer, es más común decir el que vino ayer, porque sabemos que estamos hablando de un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay fenómenos discursivos que están asociados a estas nominalizaciones, ¿no? Gracias, profe. De nada, Manuel, gusto en oírte. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Pues yo quiero felicitarte porque llevas bastante adelantado toda la reflexión de lo que pasa con las lenguas yutoaztecas en términos de la nominalización. Y es algo que yo creo que todos hemos reflexionado cuando observamos una lengua, el para qué están estos sufijos ahí, y básicamente interesa porque si normalmente en un idioma tenemos dos tipos de categorías, elementos nominales que nombran referentes y elementos verbales que nombran predicados, acciones, ¿sí? ¿Qué sucede con las nominalizaciones? Que
cómo actúan para formar nuevos elementos, o nuevos en el sentido de que a lo mejor de un nombre forman otro nombre, o de un verbo forman un nombre, y también tipos de construcciones que curiosamente tú lo estás diciendo, ¿sí? La subordinación, como dice Gibbon, la nominalización está apareciendo cuando las cláusulas dejan de perder, empiezan a perder su estatus clausal y tienden a hacerse elementos más nominales. O sea, la cláusula empieza a hacerse nominal, sea por ser completivas de sujeto y objeto, relativas, que serían atributos, y las adverbiales que finalmente vienen a ser equivalente a argumentos oblicuos, pero argumentos que se supone que prototípicamente serían nominales en el fondo, ¿sí? Entonces es interesante cómo se guarda ese equilibrio de fuerzas para incrementar la riqueza de las lenguas a través de la nominalización. Y sí, el poder juntar toda esa información ayuda a rastrear las raíces de estos elementos, a rastrear las funciones de estos elementos, y aunque podamos disentir en la forma de apreciar lo que estamos diciendo, pues no deja de ser un ámbito muy rico del dominio, sea nominal o de la referencia, o sea clausal de las construcciones. Y que a veces resulta mejor hablar de nominalización que, por ejemplo, usar etiquetas que a veces son opacas cuando se dice participio. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que ciertas problemáticas que tenía me decían, es que es un participio, pero dame la etiqueta, eso no me dice nada funcionalmente, es una etiqueta vacua, ¿sí? Solo que te hayas aprendido muy bien las gramáticas de las lenguas europeas podrás saber lo que es un participio, pero no me lo dices en términos funcionales lo que es un participio. Por ejemplo, pasa igual con el que yo en ocasiones digo, este es un nominalizador equivalente a lo que se decía en latín nominalizador gerundivo. O sea, que de alguna manera establece un estado, no una acción, un estado, una vez que se llegó a eso. Y en las adverbiales aparecen esos nominalizadores cuando te van a referir a un contexto. O sea, esto está sucediendo en tal contexto y aparecen nominalizadores, el famoso K. ¿Sí? Sí. Pues es interesante esto, pues, verlo desde dónde viene la riqueza de todas las lenguas yutastecas, y es imposible, obviamente, enfrentar todas las problemáticas que se suscitan, ¿no? Todas las problemáticas De hecho, creo que no va a alcanzar ni el año. No. Nunca asociado a lo que dices, sí, y asociado a lo que dices, ¿me oyen? Sí. Esa es la problemática de las categorías, en realidad, que son totalmente permeables. En realidad, va a depender, en el caso del verbo versus el nombre, va a depender del contexto sintáctico donde pongas el elemento, ¿no? Entonces, si lo pones en un contexto que viene con un pronombre nominativo, pues es la función predicativa la que se activa. Pero si en la misma palabra la pones en un contexto donde lo que viene no es un nominativo, sino es un poseedor, ya es un tratamiento nominal lo que le das, ¿no? Entonces yo creo que al inicio de todo lo que tenemos es eso, es decir, categorías permeables que según el contexto sintáctico van a activar una función o predicativa para el verbo o referencial para el nominal, ¿no? Y que ahí, entonces, ¿qué significa? Que el inicio creo que es una nominalización cero, una conversión, una metonimia no marcada, y que después hay una reinterpretación de esas, una reanálisis para recuperar la marca quizá de pasado, ese K, y hacer que, no, pues este K ya no puede ser pasado porque está con mí, con el pronombre poseedor, y entonces se reinterpreta como un nominalizador. Eso podría ser una ruta de gramaticalización para los nominalizadores. Y algunas personas empezaron a decir que ya se van a retirar. Sí, ya es tiempo. Entonces, es tiempo. Así que, pues, gracias por tu exposición. Creo que muchos se quedaron callados. Te voy a decir por qué. Das muchos materiales y hablas demasiado rápido. Sí, como siempre, ¿no? Entonces no das tiempo a que la gente digiera lo que vas a presentar para poderte preguntar, ¿sí? Bueno. Así que calma. No darme tanta información en tan poco espacio, sino pieza por pieza. Sí, por querer decir mucho a veces no es producente, es contraproducente. Bueno. Pues generalmente
digamos, de por sí no todo el mundo está involucrado en el tema, y cuando das mucha información y demasiado rápido, pues no todo el mundo logra Captar, sí. captar, asimilar, como para poderte hacer comentarios y retroalimentarte en tu plática. Yo por lo general siempre he sido lenta, ¿sí? He sido más lenta, y eso que me dicen que es una acelerada, pero no es cierto, creo que soy más lenta, aunque yo a veces me siento acelerada, pero nunca como tú. Pero bueno. Yo no sé cómo levantar mi manita, no sé si me escuchan. ¿Qué tal, Ana Lidia? Ana Lidia. Muchas felicidades, Albert. A mí sí me gustaron mucho los datos, porque yo ahorita estoy trabajando, no con este tema, pero estoy trabajando con reconstrucción de sílabas y particularmente de codas, y mucha de esta información me resulta muy útil para saber por dónde van las reconstrucciones de las codas, del origen de las codas precisamente. Entonces, muy interesante, y a mí sí me gustó que presentara muchos datos. Ando en la búsqueda de datos precisamente para este tema. Muchas felicidades, me gustó mucho tu presentación, Antonio. Gracias, gracias. Bueno, pues yo creo que ya pues no queda más que retirarse entonces y agradecerles de nuevo su presencia, ¿no? Sarina, la próxima semana, entonces, jueves primero, ¿cómo vamos? Jueves, vamos a presentar el jueves, Antonio, y luego el viernes otra ponencia. ¿Está bien? ¿Es este jueves o hasta el otro? Es hasta el otro, es en la 1 de julio. Sí, está bien. Entonces, la cita es para el próximo viernes, entonces. La cita es para el próximo viernes. Muy bien. Pues muchas gracias y buen fin de semana para todos. Y nos vemos el próximo viernes. Bye.